Hasta luego. Hasta luego. Si te parece, Germán, vamos a consultar, porque ya lo tenemos en línea, el doctor Alejandro Anderson, que es el neurólogo y además director del Instituto Neurológico de Buenos Aires. Así es, doctor. Lorena Toso y Germán Riesco los saluda. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Doctor? Bien, bien, todo bien. Bueno, la primera consulta tiene que ver con esta decisión tomada por el equipo médico de Fundación Favaloro, de Neurociencias de la Fundación Favaloro, de intervenir quirúrgicamente a la presidenta. ¿Cuál puede haber sido la razón para tomar esta determinación algunas horas después del primer parte médico y cuál es el riesgo que puede tener esta operación? Bueno, miren, yo creo que la razón está en el último parte médico, cuando hablan de la aparición de lo que nosotros los neurólogos llamamos signos focales. Cuando un paciente tiene un hematoma subdural y aparece, como en este caso, parestesias o hormigueos, o sea, un problema sensitivo en el miembro superior izquierdo, en el brazo izquierdo, y aparece un déficit motor, porque aparece una debilidad en ese mismo brazo, uno piensa que en el hemisferio cerebral derecho hay un problema, hay un hematoma subdural que lo está empezando a comprimir y a dar entonces una irritación. Por tanto, acá, entonces, claro, lo que tenemos es un cambio por completo del panorama, y por eso los médicos muy bien han decidido que el tratamiento ya no es expectante y de tipo médico, sino que es un tratamiento de tipo quirúrgico, donde se va a drenar el hematoma. Doctor, ¿cómo es la intervención quirúrgica en cuanto a tiempos, riesgo, lo que va a pasar desde mañana a las 8 de la mañana para que todo el país, ¿no?, ya empiece a entender un poquito más? Miren, lo que tiene que ver con el drenaje de un hematoma subdural es algo sumamente protocolizado, y dentro de la neurocirugía es una intervención quirúrgica bastante sencilla, por lo menos comparado con el resto de los procedimientos. Uno hace 1 o 2 agujeritos que se llaman craniotomías dentro digamos, sobre el hueso. Apenas se atraviesa el hueso, nunca se llega al cerebro, porque el hematoma subdural es intracraneano, está dentro del cráneo, pero es extracerebral, está fuera del cerebro. Uno, cuando llega al espacio subdural donde está el hematoma, espontáneamente suele drenar a través de los agujeritos. Lo que podés usar es una jeringa para succionar parte del contenido, y después vas a dejar un drenaje por 24 horas que tiene que ser muy cuidadoso para que no haya ningún riesgo de infección. Luego de esto vas a tener unos 30, 40 días hasta que el 20 o 30% restante del hematoma subdural sea absorbido por completo. Lo vas a ir controlando con resonancias magnéticas para darle después finalmente el definitivo alta al paciente. Doctor, entonces, ¿esto significa que la decisión de una intervención quirúrgica implicará un posoperatorio más extenso que la licencia que se había determinado por reposo absoluto en primera instancia, en el primer diagnóstico? Bueno, sí, yo estimo que ese primer comunicado era un comunicado elástico, como para ir viendo cómo evolucionaba el paciente. Me imagino que es eso, ¿no es cierto? Claro. Que fue eso. En este caso ya es más concreto, porque estando, digamos, saliendo todo bien, no habiendo ningún tipo de complicación, habitualmente son estos los tiempos que yo les cuento. Una neurocirugía que toma aproximadamente 1 hora y media, y esa neurocirugía que toma 1 hora y media, luego se sigue por el drenaje de 24 horas y después un periodo de un reposo relativo hasta que se absorba por completo el hematoma de unos 30 a 40 días. Doctor, y después de ese posoperatorio de 30 a 40 días y demás, ¿cuándo la presidenta ya esté lista para volver a cumplir sus funciones al 100%? Que justamente sea la presidenta de una nación y que tenga muchísima responsabilidad, estrés, etcétera, ¿genera algo después de este tipo de operaciones o no? Porque recordemos que esto fue parte de un traumatismo o consecuencia del mismo. Pero no, acá lo emocional, no juega en absolutamente nada. Porque no es un problema emocional realmente. Y te diría que la mayor parte de los pacientes tienen una restitución ad integrum. Restitución ad integrum quiere decir que se curan perfectamente, que en el 100% vuelven a tener el 100% de su potencial y de su capacidad laboral.
Ahora, más allá de que esto no sea una cuestión emocional, pensamos en todo lo que significa el lugar que le toca ocupar a una presidenta de la Nación, como el caso de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en términos de estrés, de responsabilidades y demás. Todo esto deberá estar sumamente cuidado, ¿no? Entiendo, por lo menos durante el tiempo del posoperatorio. Sí, después del posoperatorio, por supuesto, la persona se recupera, pero miren, una vez que uno tiene el alta, uno vuelve a ser el mismo de antes, así que los cuidados tienen que ser los mismos que uno tenía antes de tener el hematoma subdural, no por el hematoma subdural en sí. Bien. ¿No hay posibilidades de una reaparición de ese tipo de hematomas si es que no existe otro golpe o algo parecido? Existen la posibilidad de resangrados, de hematomas subdurales que se vuelven a regenerar, pero estas son situaciones especiales. Claro. O sea, siempre existen riesgos y posibles complicaciones. Uno puede hablar de irritación en el área del hematoma y uno puede hablar de epilepsia. Doctor Anderson, ¿nos escucha? Perdimos la comunicación. Bueno, estaba explicando y muy puntualmente, ¿no? Sí. Lo que generó un traumatismo, bueno, debido a lo que ocurrió en las últimas horas con la presidenta y la decisión acertada de intervenirla mañana quirúrgicamente para que después se recupere en 30 a 40 días. Sí, lo decíamos, está en las mejores manos, ¿eh? Exacto. Está a cargo...